Hola a todos, bienvenidos a Solo un Crítico Enseña Historia. El día de hoy, la historia española. Iniciamos desde el principio. Los primeros habitantes históricos de España fueron los íberos, de origen andio, escita, posiblemente pleságicos, los cuales dieron el nombre de Iberia a la península. Vinieron luego los celtas, a través de la Galia, y también arios. Fundiéndose ambos pueblos, dieron origen a uno nuevo, el de los celtíberos. Desde el siglo XV al 3 a.C. llegaron sucesivamente a Iberia y fundaron colonias en sus costas, los fenicios, que le dieron el nombre de Hispania. Los griegos y los cartagineses los conquistaron. Los romanos, y bajo el poder de Roma estuvo desde el siglo II a.C. hasta el 5 después de Cristo. A la caída del Imperio Romano fue invadida y conquistada por los visigodos, que fijaron su capital en Toledo y adoptaron la lengua latina y el catolicismo. A principios del siglo VIII, en 1711, invadieron la península los árabes de la Mauritania o moros, que en poco tiempo se enseñaron en el territorio, en excepción de Asturias y Vizcaya. Los pocos españoles que en el ángulo no de la península lograron oponerse a la invasión emprendieron una guerra de reconquista que duró más de 7 siglos. Ya en el siglo IX habían adquirido importancia de los reinos cristianos de Aragón, León, Navarra y la Marca Hispánica o Cataluña. La desmembración del Califato de Córdoba aceleró la reconquista. Esta fue completada por los reyes católicos, cuyo matrimonio en 1469 preparó la unión de Aragón y Castilla, y que en 1492, al expulsar a los musulmanes de Granada, realizaron la unidad nacional. A los reyes católicos, que a la gloria de haber realizado la unidad nacional se agregó la de su reinado, descubriese Colón el Nuevo Mundo en el 1942, y lo sucedió su hija, doña Juana, que vivió de 1504 a 1516, y por su muerte de esta, Felipe I el Hermoso, hijo de Maximiliano I de Alemania, y por la locura subsiguiente de la reina, que recayó en la corona de sus hijos, Carlos I, con quien entró a reinar la Casa de Asturias, con Carlos I de 1516 a 1555, y su hijo Felipe II, de 1556 a 1598. Llegó a lo más alto del poderío de España, pero la inteligencia del último y sus guerras prepararon ya la decadencia, que fue acentuándose en los reinados de Felipe III de 1598 a 1621, Felipe IV de 1621 a 1665 y Carlos III, el último de los Asturias, de 1665 a 1700. A Carlos III murió sin heredero. Le sucedió Felipe V de 1700 a 1746 de la Casa de Borbón, o sea, el fin de la Casa de Asturias, gobernante. No sin que disfrutase la corona del archiduque Carlos de Austria, más tarde emperador con el nombre de Carlos VI, provocando la famosa Guerra de Sucesión de 1700 a 1714. Fernando VI, de 1746 a 1759, mejoró algo la situación del país, y el gobierno liderado por Carlos IV, de 1768 a 1808, facilitaron las intenciones de Napoleón, que dio lugar a la Guerra de Independencia de 1808 a 1814, durante la cual, habiendo abdicado el rey a favor de Napoleón y teniendo este cautivo en Francia al verdadero rey Fernando VII, gobernó el reino José Bonaparte, su hermano, mientras que en Cádiz se proclamaba la primera constitución de 1812. Vuelto a España, Felipe VII en 1815 anuló la constitución de 1812 y estableció un régimen absoluto. Durante este reinado se consumó la pérdida de las colonias americanas, cuya independencia se quedó asegurada en Ayacucho de 1824. De esto le sucedió su hija Isabel II, de 1833 a 1868, cuya menor edad estuvo dirigida por las
regencias de su madre, María la Cristiana, de 1833 a 1841, y Espartero, de 1841 al 1843, y se vio turbada por la Primera Guerra Civil de 1834 a 1839, motivada por las pretensiones de su tío Don Carlos. Después de un turbulento reinado, fue Isabel II destronada por la Revolución de 1868, y tras 2 años de gobierno provisional, entró a reinar Amadeo II de la Casa de Saboya. Pero este renunció a la corona en 1873 y entonces se proclamó la República, que solo duró hasta diciembre de 1874, en el que por pronunciamiento de Martínez Campos devolvió el trono a Alfonso XIII, hijo de Isabel II. Le sucedió su hijo Alfonso XIII, que aún no había nacido al morir su padre, y cuya menor edad, 1886-1902, fue regente su madre, María Cristina. En este reinado estalló la Guerra de Insurrección de Cuba, de 1895, seguida de la Guerra Hispanoamericana contra Estados Unidos, de 1898, que arrebató a España los últimos restos de su imperio colonial, después de la Primera Guerra Mundial, durante la que se conservó neutral de transformación, tan honda de destrucción tuvo algunos países, como en España, dando lugar a huelgas y actos de terrorismo. La creciente carestia de vida aumentó el malestar general y los serios contratiempos sufridos por la nación de Marruecos en 1912 empeoraron la situación hasta el punto de hacerla ya insostenible. Pretendiendo poner remedio a tal estado de cosas, vino la dictadura de Primo Rivera de 1933, que restauró el orden. Sin embargo, cuando ya desaparecida la dictadura, se convocaron elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Tras un periodo de revueltas, se entabló la Segunda República de izquierda. Al fin estalló el 18 de julio de 1936 en forma de alzamiento militar, cuya espina dorsal fue el ejército de zona española de Marruecos, que sumaron a la Falange Española, las Juventudes Nacional Sindicalistas y Comunión Tradicionalista. La guerra civil terminó el 1 de abril de 1939 con el triunfo de las fuerzas comandadas por el general muy recordado Francisco Fernando, que el 1 de octubre de 1936 había sido nombrado jefe de Estado y del gobierno, dejando así de existir la Segunda República Española. Durante la Segunda Guerra Mundial, España volvió a mantenerse neutral en el conflicto. Al finalizar la contienda, fue objeto de aislamiento internacional, bloqueo que se prolongó hasta 1950. Levantado ingresó a la ONU en 1955 y otros organismos internacionales en 1956. España reconoció la independencia de Marruecos y su plena soberanía en 1966. Las Cortes españolas aprobaron la Ley Orgánica del Estado, ordenamiento institucional, que fue corroborado por el referéndum celebrado el 14 de diciembre de 1968. Coincidió con la independencia a la Guinea Española, que se convirtió en la República de Guinea Ecuatorial. En 1969, don Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor de la jefatura de Estado, obteniendo el título de Rey de España. En noviembre de 1975 murió el jefe de Estado, Francisco Fernando. Fue proclamado el Rey de España, Juan Carlos I. Con este se inició una nueva política de apertura y democratización fueron fruto las legislaciones en España entre los partidos políticos del proyecto de ley de la reforma política, que implicaba ante todo la creación de unas nuevas Cortes y un Senado, y en la consulta del pueblo mediante un referéndum de cualquier reforma constitucional. El 15 de junio de 1977 se celebraron elecciones generales que tuvieron como consecuencia la apertura de las primeras Cortes de la monarquía. En 1979 reinició el proceso de descentralización previsto en la Constitución, que terminó en 1983 con la nueva división territorial del país en 17 comunidades autónomas, y en 1985 se llegó al acuerdo de la adhesión de la Comunidad Europea de España y Portugal. Esos fueron los hechos más relevantes de la historia española. Espero que les haya gustado el video. Dejen su maravilloso like y suscríbanse a Solo un Crítico.
Esto fue Solo un crítico enseña historia parte 3. ¡España!